que avanzar reto y lo vamos a demostrar, pero que esto es un fraude muy bien planificado. Está loco Correa, es perfectamente posible técnicamente, lo vamos a mostrar con los mejores laboratorios de criminalística del mundo. En este video te voy a demostrar por qué la votación de Luisa González en la segunda vuelta es imposible y en términos estadísticos es improbable. Para ello vamos a hacer uso de una fórmula muy conocida, que es la puntuación estándar. Para ello nos tenemos que remontar a la historia. Remontémonos hace 6 elecciones anteriores, pero solo vamos a contar 5 porque la elección del 2013, en la época que Rafael Correa ganó en primera vuelta, no la vamos a topar, porque precisamente el cálculo es de primera a segunda vuelta. Remontémonos a la época de Lucio Gutiérrez. En el año 2002, Lucio Gutiérrez versus Álvaro Noboa. En este caso, en la primera vuelta, Lucio Gutiérrez obtuvo un total de 943.123 votos y Álvaro Noboa clasificaba segundo con 794.614 votos. Sin embargo, ¿qué pasó en la segunda vuelta en el año 2002? Bueno, Álvaro Noboa incrementó de primera a segunda vuelta 1,5 millones de votos, mientras que Lucio Gutiérrez incrementó 1,8 millones de votos, lo cual le daría la victoria a Gutiérrez en el 2002. 2006, Rafael Correa versus Álvaro Noboa. En primera vuelta, Rafael Correa logró 1,2 millones de votos, Álvaro Noboa logró 1,4 millones de votos. Esa elección, Correa se llevaba la victoria con 3,5 millones de votos, aumentando su votación de primera a segunda vuelta de 2,2 millones de votos, mientras que Álvaro Noboa se quedó en segundo lugar con 2,6 millones de votos y solo aumentó 1,2 millones de votos. Año 2017, Lenín Moreno versus Guillermo Lasso. Lenín Moreno ganaba la primera vuelta con 3,7 millones de votos. Guillermo Lasso entraba a la segunda vuelta con 2,6 millones de votos. Pero, ¿qué pasó? Ganó Lenín Moreno con un total de 5,06 millones de votos, incrementando 1,3 millones de votos. Guillermo Lasso se quedó con 4,8 millones de votos, pero incrementó 2,1 millones de votos. En el año 2021, Guillermo Lasso versus Andrés Arauz. Guillermo Lasso clasificaba a la primera vuelta con 1,8 millones de votos. Arauz pasaba a la segunda vuelta con 3,03 millones de votos. En este caso, en el año 2021, Guillermo Lasso sumó una increíble votación de primera a segunda vuelta de 2,8 millones de votos, llevándose la victoria con 4,6 millones de votos. Año 2023, y mucho ojo aquí porque tenemos a los mismos candidatos. Daniel Noboa versus Luisa González. Daniel Noboa clasificaría segundo con 2,3 millones de votos, mientras que Luisa González clasificaría primera con 3,3 millones de votos. Sin embargo, ¿qué sucedió aquí? Se dio lo que comúnmente se da en las elecciones, que el segundo sobrepasa al primero. En este caso, Noboa pudo incrementar de primera a segunda vuelta 2,9 millones de votos, mientras que Luisa González solo incrementó 1,5 millones de votos. Esto le daría la victoria a Noboa con 5,2 millones de votos versus 4,8 millones de votos de Luisa González. Para todos estos casos, damas y caballeros, según la tabla que podemos visualizar en este momento, todos los candidatos desde la época de Lucio Gutiérrez, desde el año 2002 hasta el año 2023, todos los candidatos, ya sean los que ingresaron primeros o segundos en la segunda vuelta, incrementaron al menos más de 1 millón de votos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Luisa González solo incrementó 172.400 votos? Utilicemos las matemáticas para ver si es probable que Luisa González haya crecido solo 172.400 votos. Para ello, nosotros vamos a utilizar la fórmula matemática del punto Z. Ahora, ¿por qué utilizamos esta fórmula? Bueno, esta fórmula sirve para ver qué tan raro o poco común es que ocurra cierto evento. En este caso, qué tan raro es que a Luisa González solo haya sumado de primera vuelta a segunda vuelta solo 172.400 votos, cuando lo normal es que los candidatos sumen más de 1 millón de votos. Para eso va a servir esta fórmula, para ver si es creíble de que Luisa González haya crecido solo esa cantidad de votos. La fórmula es la siguiente: Z es igual a X menos mu dividido para sigma, ¿ok? Si al final de este video, después de nosotros haber resuelto la fórmula, me sale un menos 2, o menos que eso, o más que 2, quiere decir que es un valor extremadamente raro, o que la probabilidad que este evento ocurra es extremadamente raro, casi que imposible. X es la cantidad que nosotros vamos a evaluar, es la cantidad que vamos a introducir en la fórmula, la que nosotros observamos, que es 172.400 votos, que es la cantidad de votos que incrementó Luisa González de primera a segunda vuelta. Y mu, la media estándar o el promedio, dividido para sigma, que es la desviación estándar. Pero nosotros no tenemos estas dos incógnitas, que es mu y sigma. Ahora, ¿cómo saco mu? Bueno, ¿se acuerdan del gráfico estadístico de las elecciones desde 2002 hasta 2023? Bueno, nosotros vamos a tomar de referencia los incrementos de los candidatos que clasificaron segundos a segunda vuelta. Por ejemplo, los de Álvaro Noboa, que clasificó segundo, los de Rafael Correa, que clasificó segundo en segunda vuelta en el año 2006, y así sucesivamente con todos los candidatos. ¿Cómo se usa esto? Bueno, sumamos todos estos incrementos. Por ejemplo, son 5 incrementos de las 5 elecciones. Como son 5 cantidades, tenemos que dividir
para 5, o sea, la sumatoria de esas 5 cantidades dividido para 5 nos va a dar un total de 2.346.662. Con eso, nosotros ya hemos hallado mu. Ahora falta la desviación estándar, que es un poquito más complejo. La fórmula de desviación estándar es la siguiente, ¿okay? Está representada con el símbolo sigma, que es igual a la raíz de la sumatoria de x minúscula menos mu elevado al cuadrado. Ahora mu ya tenemos. ¿Y x? ¿Qué significará x? ¿Qué significará la sumatoria? Bueno, pues son todos los datos que anteriormente para sacar la media sumamos. Lo que se hace es lo siguiente. De esos incrementos de los segundos, por ejemplo, el primer incremento del segundo que clasificó a segunda vuelta, que en este caso es Álvaro Nobón en el 2002, menos la media, o sea, 2.346.000. Y así con toditos. Todos se restan y al final de esa resta se le eleva al cuadrado. Una vez que se eleva al cuadrado, como dice la fórmula, después de elevarse al cuadrado nos da ciertas cantidades. Ahora, esas cantidades se deben sumar todas y al final tiene que dividirse para n. ¿Qué es n? Bueno, es el número de elecciones, o sea, 5. Pero eso no es todo. Todavía nosotros estamos teniendo una raíz cuadrada afuera después de hacer toda esta operación. Le sacamos la raíz cuadrada a ese valor y lo que nos va a dar es la desviación estándar como tal, que es un aproximado. Nos va a dar un total de 509.381. Ok, ya hallamos la desviación estándar. ¿Y qué es lo único que nos resta hacer? Bueno, reemplazar esos valores en la fórmula. Lo que tenemos a continuación es lo siguiente, que sería x menos mu. O sea, x es 172.400 menos mu, que es lo que se espera normalmente que un candidato suba en promedio, ¿ok? Pero aún falta todavía dividirla para la desviación estándar. En este caso nosotros habíamos sacado la desviación estándar, nos va a dar un total de menos 4,27. O sea que el punto Z o la puntuación estándar está 4,27 desviaciones estándar por debajo del promedio. ¿Se acuerdan cuando les decía que si el número me daba menos 2 o más 2 o uno de esos extremos más o menos que eso, significa que es extremadamente raro y casi imposible que eso ocurra? Bueno, pues nos ha dado Z es igual a menos 4,27. Y claramente, estadísticamente y matemáticamente, estamos evidenciando que la votación de Luisa González no es probable, es imposible. Ahora, si esto no te convence, bueno, saquemos la probabilidad respecto al valor de Z que nosotros hemos hallado, que es menos 4,27. Bueno, vamos a preguntarle en este caso a la inteligencia artificial. Le voy a preguntar lo siguiente: chat, ¿puedo sacar la probabilidad de un punto Z? Creo que se usa la campana de Gauss para aquello. Y me dice la inteligencia artificial, me dice lo siguiente: sí, exactamente. Lo que mencionas es totalmente correcto. Cuando tienes un valor de Z, puedes usar la campana de Gauss o la distribución normal estándar. Ok, y le voy a decir, bueno, el valor de Z que ya tengo calculado es de menos 4,27. Se lo escribo a la inteligencia artificial y dejo que me responde. Ya para simplificar esto, me dice lo siguiente: teniendo ya el valor de Z es igual a menos 4,27, ahora te explico lo que esto significa. Mira, mucha atención con esto. ¿Qué representa un Z menos 4,27? Un Z menos 4,27 está muy lejos de la media, hacia la izquierda, por debajo del promedio. Y la inteligencia me dice: usando la tabla de la distribución normal o una calculadora estadística, encontramos que la probabilidad acumulada es aproximadamente 0,000096, menos del 1%. De hecho, me lo recalca como una exclamación, menos del 1%. ¿Eso qué quiere decir, señoras y señores? Que la votación de Luisa González, los 172.400 votos que ella creció, es completamente improbable que eso suceda en una elección. Ahora me dice lo siguiente: ¿cómo interpretar esto en palabras simples? Solo en 0,0096 de cada 100 casos, o, en otras palabras, 1 de cada 10.416 casos, pasaría algo tan extremo como el crecimiento tan bajo que tuvo Luisa González. Nada más y nada menos. Es extremadamente raro y estadísticamente hablando que un segundo lugar en Ecuador crezca tan poco entre la primera y la segunda vuelta. En otras palabras, esto no es normal bajo las condiciones históricas de las elecciones en Ecuador. ¿Por qué? Porque normalmente, históricamente, como ya lo demostramos en el gráfico, en el cuadro anterior, los segundos lugares en Ecuador crecen muchísimo más de 2 millones de votos. Lo que les venía diciendo y que la inteligencia artificial lo corrobora. Y Luisa apenas creció 172.400 votos. Señoras y señores, queda comprobado que mediante las fórmulas estadísticas y matemáticas que hemos visto en esta explicación, es muy raro, es casi improbable, es casi imposible que Luisa González haya solo captado 172.400 votos. Pero, ¿tú qué opinas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Yo soy el Argumento Magistral, los vemos en la próxima.